El día de hoy vamos a tratar un asunto de un acto de corrupción en el gobierno de la Ciudad de México. Se trata de un organismo que es parte del gobierno de la Ciudad de México, Servicios Metropolitanos o Servimed, como comúnmente se le conoce. Esta empresa hace varios años adquirió un predio denominado UMAD en el pueblo de Santa Lucía, hoy Alcaldía Álvaro Obregón, ubicado en la avenida Tamaulipas número 48, y el mismo es propiedad de Librado Torres, hoy su sucesión, que representan los albaceas de los hijos de este finado, Librado Torres. Servimed compró y pagó de manera fraudulenta este terreno a un licenciado, Juan X, quien de manera indebida se lo vendió, y años después el de la voz llega por azares del destino como abogado de los herederos de la sucesión de Librado Torres Alquicira, y lo primero que hice fue proceder a demandar la reivindicación de este inmueble, que son aproximadamente 15,000 metros, a una distancia de 500 metros aproximadamente de lo que es el centro de Santa Fe. Cuando se inicia el juicio reivindicatorio en contra de esta empresa Servicios Metropolitanos, su director en ese momento, en el año de 1996, se percató del fraude y de manera inmediata se comunicó con el de la voz y me pidió que le iba a entregar la posesión de ese inmueble a los herederos de Librado Torres, porque eran los auténticos propietarios ya de ese inmueble. Posteriormente, en el año 2010, se inicia un juicio de prescripción positiva por dos magistrados del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad. Uno de ellos fue presidente del propio tribunal, pero el de la voz se percató que estaban litigando estos señores magistrados aprovechándose de su situación de magistrados, lo cual es evidente que se trata de un acto de corrupción, donde no hay abogado ni cuerpo de abogados que puedan vencer a estos señores magistrados, porque la balanza la tienen inclinada de su lado. Así fue como poco tiempo después procedí a presentar una denuncia penal contra estos dos magistrados, pero para mi sorpresa me encontré con que el doctor Miguel Mancera, en ese momento jefe de gobierno de la Ciudad de México, pues dio la orden de que se les encubriera a estos señores magistrados, lo cual hizo la extinta Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Ante esta situación hemos permanecido firmes con la ley en la mano, los herederos y el suscrito, pidiendo justicia, y así es como hemos llegado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y a la actual jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, para hacer de su conocimiento este acto de corrupción que avergüenza a los abogados de la Ciudad de México y preocupa a la ciudadanía, porque no es posible que haya magistrados que desde el propio tribunal litiguen asuntos relevantes, pero no tanto es lo grave en contra de particulares, sino en contra del propio gobierno de la Ciudad de México. Porque, como ya lo referí, este terreno lo había adquirido Servimed, y Servimed pagó el precio en su oportunidad de ese terreno, lo cual el de la voz se ha dado cuenta que Servimed tal parece que prefiere perder el dinero, que no es dinero de la empresa, sino dinero de la Ciudad de México, porque se trata de dinero del erario. Aquí, evidentemente que nos damos cuenta cómo hay jueces y magistrados que utilizan su posición
de autoridad o de servidores públicos para hacer negocios bajo el amparo de la impunidad. Esto corrobora una vez más la existencia del imperio de la impunidad que el de la Voz maneja en su libro El imperio de la impunidad. Y así es como he dado cuenta de que tanto a nivel federal como estatal y municipal existen autoridades que gozan de impunidad. Esto evidentemente que nos lleva a la certeza de que el Consejo de la Judicatura Federal y de la Ciudad de México o de las entidades federativas está constituido como juez y parte, de tal suerte que cuando quieren perjudicar a algún servidor público del tribunal o del Poder Judicial Federal, lo pueden hacer enjuiciándolo, siguiéndole el procedimiento administrativo disciplinario. De igual forma, cuando quieren generar la impunidad y no tocar a ciertos servidores públicos, la ley la tienen de su lado. Este es un problema que se ha manejado desde su propia creación del Consejo de la Judicatura Federal y de la Ciudad de México o de las entidades federativas. El hecho de que esté constituido como juez y parte en el procedimiento administrativo disciplinario, pero el presidente del Tribunal Superior de Justicia, en este caso de la Ciudad de México, tiene doble posición, por un lado como presidente del tribunal y por otro lado como presidente del Consejo de la Judicatura. De la misma forma vemos cómo en el Poder Judicial Federal pasa lo mismo. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también es el presidente del Consejo de la Judicatura. Esto desde luego que genera impunidad en muchos de los casos que se dan dentro de la administración de justicia. Hace tiempo referí la importancia que tiene la propuesta que le hice al gobierno mexicano en mi tesis del doctorado, de crear un Tribunal Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos que goce de plena autonomía para que con toda certeza jurídica se pueda seguir este procedimiento administrativo disciplinario que, como sabemos, inicia con una falta administrativa que comete un servidor público y se pueda garantizar todos los derechos del servidor público, pero también todos los derechos del ciudadano para que con mucho valor civil presente sus quejas en contra de cualquier servidor público. Es cierto que en el anterior sistema político mexicano corría uno riesgos al acusar a altos servidores públicos, pero es uno de los grandes cambios que hemos dado como sociedad en el actual gobierno de la República, donde debemos perder el miedo los abogados y los ciudadanos para encarar a los servidores públicos por más alto que sea su encargo que se les ha encomendado. Y así vemos hoy cómo hay servidores públicos que están siendo detenidos por delitos en otros países que se cometieron allá, pero también aquí. Y vemos que aquí sigue imperando el imperio de la impunidad. Este caso de corrupción, desde luego que sigue vivo. La cuarta transformación que encabeza el actual presidente de la República no puede contra estos servidores públicos, que evidentemente son peces gordos, que se resisten a perder sus posiciones de vivir dentro del imperio de la impunidad. Por eso, con la ley en la mano tenemos que seguir adelante. Es una lucha permanente, larga, peligrosa que debemos seguir los abogados, pero tarde que temprano encontraremos la justicia para la sociedad a la que nos debemos. Por eso, convoco a todos aquellos que quieran seguir este camino, el de buscar la aplicación de la ley por encima de cualquier acto de corrupción que agravie a la sociedad mexicana. Ya basta de impunidad, ya basta de corrupción.